Mi madre me dijo una vez, no todos nacemos para ser extraordinarios. Cariño, ese fue el día en que dejaron de preguntar quién me había convertido. Las palabras cayeron junto con una taza de café, ligeras, casi amorosas, como una gentileza. Tenía 19 años. Entonces, en mi primera pausa invernal de la Academia Militar Nacional, el uniforme aún llevaba el orgullo almidonado en sus pliegues. Lo dijo después de escuchar que no vendría a casa para Navidad debido a un despliegue de última hora. Creo que quería darme ánimo. No sabía que resonaría en mí como una sentencia. En esta familia la ambición nunca se cuestionaba, solo la mía siempre se consideraba un desvío. No dejé la academia porque hubiera fracasado. Me fui porque fui reclutada seleccionada a mano para ser precisado por un programa que oficialmente no existe. Sin ceremonia, sin fotos, sin medallas para que mi madre las publicara en Facebook. Solo boletos de ida a ciudades que nunca aparecen en mapas turísticos durante las últimas 2 décadas. He vivido al margen de la historia. He redactado doctrinas operativas que solo se publicarán cuando ya esté muerta. Estuve en habitaciones donde la luz parpadeaba porque no confiaban en bombillas que no fueran fabricadas en suelo nacional. Para mi familia, simplemente desaparecí. Dejaron de preguntar dónde estaba. Quizás era más fácil hacían afuera. El invierno de la zona residencial presionaba contra el vidrio de la ventana. Escarcha pálida jugaba en las esquinas. El radiador traqueteaba como un corazón reacio en la pared. Mi apartamento era modesto, habitado pero impersonal. Un solo librero, 2 sillas, sin visitantes sobre la mesa. Yacía una única postal. La letra de mi madre no había cambiado en 20 años. Solo 4 líneas. Mateo será ascendido la próxima semana. ¿Deberías venir? Por favor, no uses nada extraño. Ya sabes lo importante que es esto. Mamá, no había. Espero que estés bien. No había. Nos gustaría verte. Solo una instrucción. Una citación. La volteé, sin dirección del remitente, solo el sello grabado de la base militar San Miguel y el emblema militar grabado en azul, la misma base donde mi padre se había retirado, la misma base que había dejado sin ceremonia alguna, y ahora Mateo, mi hermano menor, llevaría el rango que una vez me dijeron que nunca podría alcanzar. Fui al armario, que apenas abría. Al fondo, bajo una bolsa de ropa gris, colgaba la única pieza de mi pasado que no había quemado ni empacado. Lentamente, la saqué. La tela aún era rígida, las costuras afiladas como el silencio. Mi uniforme militar, cada centímetro intacto, excepto por el tiempo, los botones de latón aún brillaban como desafío. La cinta yacía sin tocar en un bolsillo lateral. La puse sobre la cama. El apartamento estaba demasiado silencioso debajo de la mesita de noche. Saqué una caja de zapatos. Dentro había una foto, doblada en los bordes, perdonada, un asado del Día de la Independencia de hace mucho tiempo. Mi padre con una bandeja llena de carne. Mi madre riendo junto a Mateo y los hijos de los vecinos. Y yo, o lo que quedaba de mí, había sido recortada. Aún se podía ver mi mano en el banco, el contorno de mi hombro izquierdo. Dijeron que el marco era demasiado pequeño. Me senté en el borde de la cama más tiempo del que debía, mirando esa foto. Mi pecho estaba apretado, no de tristeza, sino de la aguda conciencia de haber sido borrada deliberadamente. Levanté, tomé el uniforme del gancho y me deslicé lentamente dentro de él. La tela, recordaba, se adaptó a mi cuerpo como una vieja promesa. Lo abroché hasta el cuello, ajusté los puños y miré a mi reflejo a los ojos. El espejo no parpadeó. Yo tampoco. Años de silencio me devolvieron la mirada, la mandíbula algo más afilada, los ojos algo más huecos, pero no rotos. Veamos si los fantasmas pueden entrar por la puerta principal. Desabroché la chaqueta, la doblé con la precisión que había aprendido y la coloqué cuidadosamente en la maleta. Puse la foto también, no para provocar, sino para llevar la última prueba de que alguna vez estuve en el cuadro. En el cierre, se cerró con un sonido suave y definitivo. No había despedidas que dar. Nadie me echaría de menos en este apartamento. Las paredes simplemente olvidarían mi aliento. Las ventanas se empañarían y se aclararían de nuevo sin que nadie lo notara. Pero no regresaba por ellos. Regresaba para ser vista realmente. Finalmente, no como un mito,
no como un error, no como la migrante, la mujer que habían recortado de la imagen. Ella vuelve a casa. A nadie me recibió en la puerta, ni siquiera una mirada del policía militar, como si no existiera. Aún así, extendí mi identificación. El joven soldado apenas levantó la vista mientras la escaneaba. Sus ojos se deslizaron sobre mi nombre, sin inmutarse. Puede pasar, dijo, y ya se estaba volviendo hacia el siguiente auto sin señora, sin bienvenida de vuelta. Solo aire en la carretera hacia la base militar San Miguel no había cambiado. Las mismas curvas cerradas, las mismas vallas de malla, interminables coronadas por alambre de púas cansado. A la izquierda, una hilera de banderas ondeaba al ritmo, símbolos de valentía, de legado. Antes creía que pertenecía allí. Me estacioné junto a la cerca de la unidad logística. La grava crujió bajo mis botas más fuerte de lo que recordaba. Mi aliento formó una nube en el aire invernal, por un momento antes de desvanecerse en la nada en la puerta de casa. No toqué. Todavía tenía llave. Adentro olía a pulidor de limón y vieja ambición. Mi madre estaba sentada en la mesa del comedor organizando tarjetas con nombres, como si comandara un campo de batalla. No levantó la vista. «Cámbiate esa camisa», dijo sin tono. «Tú y Mateo se sentarán uno al lado del otro. Solo no interrumpa su discurso mañana». No hubo abrazo. No hubo hola. Solo corrección de curso inmediata, como si hubiera parecido vestida no de algodón, sino de vergüenza. No sabía que había código de vestimenta, dije suavemente mientras me quitaba el abrigo. «Lo hay», respondió. «Se llama respeto». Sostuve su mirada. No vaciló, pero algo se contrajo detrás, como si no me estuviera hablando a mí, sino a la versión de mí que deseaba. A Mateo apareció 20 minutos después, todo insignias pulidas y postura de estrella de cine. Su uniforme decía «Obsérvame». Se deslizó por la habitación como un rey, besando manos, esparciendo cumplidos como confeti. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó radiante cuando me vio. «No sabía que lograrías venir». Antes de que pudiera responder, se volvió hacia los invitados. «Esta es mi hermana. Trabajó en administración con veteranos, creo. Algo con archivos. Algo así», ansilló risa educada. Suave, inofensiva. La clase que corta más profundo. «Ann». Una mujer se inclinó hacia mí. «¿Así que usted también usa uniforme?». Su tono revelaba genuina sorpresa, como si hubiera preguntado si alguna vez fui maga o alpinista. No respondí. Solo sonreí. No lo suficientemente amplio para mostrar dientes, justo lo suficiente para terminar ahí. A más tarde. Mientras los invitados charlaban sobre aperitivos y legados, me deslicé al pasillo. Las paredes eran un santuario. Fotos de graduación, premios enmarcados, placas por mérito, mi hermano como cadete, mi padre con equipo de vuelo, incluso una foto en blanco y negro de mi abuelo estrechando la mano de un senador. Seguí caminando. Un marco capturó mi mirada familiar en una foto familiar del 2004. Recordaba el día en que fue tomada. Antes me mostraba a la izquierda de mi madre, pero ahora ese lugar estaba vacío. Solo un pedazo de papel tapiz beige detrás del vidrión. No me habían reemplazado, me habían borrado. Subí las escaleras a la habitación de huéspedes, la que tenía la cama individual y la lámpara de escritorio barata. Sobre la almohada había una tarjeta doblada. «Bienvenida, Sofía», decía mecanografiada. Impersonal. No dormí. Miré fijamente al techo mientras la risa desde abajo se filtraba hacia arriba. Por la mañana, la casa zumbaba con preparativos. Pulir plata, doblar banderas, ensayar discursos. Me mantuve hermente invisible, cuidadosa, silenciosa, justo como ellos lo preferían. En el desayuno, Mateo levantó su copa. «Mañana no es solo una ceremonia», dijo, «es un punto de inflexión. Un Reyes está entrando en la estrategia nacional». El aplauso vino automáticamente. No me movía. Miré fijamente mi vaso de jugo de naranja. Temblaba ligeramente en mi mano. Y por primera vez desde que regresé, comprendí algo. No me habían simplemente olvidado. Habían reescrito la historia para asegurarse de que nunca hubiera existido en ella. La tarjeta del lugar llevaba la palabra familia, pero me habían sentado en la fila de acceso 3. Sin rango. La etiqueta impresa yacía rígida sobre una silla plegable junto a la esposa excesivamente perfumada de un coronel.
y el hijo adolescente de un oficial de finanzas. La miré por un momento antes de sentarme. La ironía no se me escapó. Sin rango, ni siquiera anónima, simplemente irrelevante, filas de asientos llenaban el salón de eventos en perfecta simetría. Banderas enmarcaban el escenario como utilería. De altavoces ocultos salía jazz ligero, intentando en vano darle calidez a lo militar a la habitación. Olía a madera encerada y terciopelo viejo. Desde mi lugar, el podio parecía un puesto fronterizo lejano, oficialmente impenetrable. Al otro lado del salón vi a Mateo junto a los refrigerios. Cortejaba al ayudante de un almirante y a un grupo de civiles elegantemente vestidos, presumiblemente del ambiente de think tanks. Mi madre estaba cerca, supervisando los acontecimientos como una gerente de campaña. Llevaba un traje gris, líneas afiladas, sin suavidad. Conocía esa silueta. Nunca se había inclinado, ni una sola vez. Incluso cuando partí por primera vez, busqué mi nombre en el plan principal de asientos una vez más. Nada no me sorprendió en un joven oficial. Se dejó caer en el asiento. Junto a mí, su mirada se deslizó hacia mi blazer de uniforme, ordenadamente sobre mi regazo. Señora, dijo vacilante, ¿estuvo en el cuerpo médico? Me parece conocida. Algo así. Respondí. Sonrió avergonzado y luego se sumergió fingidamente en su programa. Un pequeño tirón en mi manga me hizo levantar la vista. Una niña, quizás de 6 o 7 años, me miraba con ojos grandes, aliento a algodón de azúcar. ¿Alguna vez disparó con un arma real?, preguntó, los ojos llenos de expectativa. Me incliné ligeramente hacia ella y bajé la voz. Cariño, una vez escribí un plan que ayudó a 3 personas a volver a casa con vida. Eso es mejor que cualquier disparo que haya dado. Parpadeó, luego corrió hacia la mesa de postres. Nadie lo comentó. Los adultos que lo escucharon simplemente desviaron la conversación de nuevo hacia asignaciones presupuestarias y despliegues próximos. Me recosté y exhalé lentamente. Todavía un fantasma, aparentemente en un estallido de risas, llegó desde la primera fila. Mateo, de nuevo, contaba una historia, algo sobre liderar una unidad de reconocimiento a través de una simulación de tormenta de nieve. La sala escuchaba como si fuera poesía de guerra. Una mujer a mi izquierda se inclinó hacia adelante. Tiene presencia, susurró. Se siente como si lo conocieras desde hace años. Lo conozco desde hace años, respondí. Y no entendió el tono. Alcancé el vaso de agua frente a mí. Mientras tanto, mis ojos vagaron hacia la pared lejana. Retratos decoraban oficiales, honrados de la iniciativa estratégica. El rostro de mi padre estaba allí. Debajo del siguiente marco ya lucía una placa de latón con el nombre de Mateo Ann. Mi lugar todavía vacío, o más bien, nunca considerado. Un movimiento capturó mi atención. Un joven oficial, alto, nervioso, aferrando demasiado fuerte el folleto del programa, se acercó a mi fila. Disculpe, dijo, casi tropezando con sus palabras. Esto puede sonar extraño, pero ¿es usted Sofía Reyes de Operación Antorcha? Parpadeé. Ese nombre no había sido pronunciado en voz alta en casi 15 años antes de que pudiera responder. Alguien gritó su nombre desde el otro lado de la sala. Se enderezó, murmuró una disculpa y desapareció entre la multitud. No sonreí de orgullo, sino por costumbre. Luego susurré justo lo suficientemente alto para que el mantel lo escuchara. Todavía un fantasma. Aparentemente, la sala se puso de pie cuando entró el general Vargas, pero no fue al podio. Vino directo hacia mí. Su presencia cortó el aire como una bandera que se despliega en medio de la batalla. Las botas pulidas hasta el brillo de espejo. Las insignias de rango afiladas como navajas contra el azul medianoche de su uniforme de gala. Las conversaciones se silenciaron incluso antes de que sus pasos lo hicieran. La sinfonía de metal, respiraciones contenidas y pasos medidos tocaba solo para él. No tenía razón para esperar algo así. Desde mi asiento, todavía marcado como exceso, observé al hombre con quien una vez coordiné la logística del Teatro Oriental en un búnker cerca de Kabul. La última vez habíamos discutido sobre evacuaciones civiles, durante operaciones encubiertas. Entonces era impresionante.
Ahora era mítico por reflejo quise levantarme, pero antes de que pudiera erguirme, ya estaba frente a mí, hombros cuadrados, postura de hierro, la mirada fija en mí luego saludó no por formalidad, no un simple asentimiento, un saludo completo, perfecto como de manual, tan preciso como una orden al aire. General Reyes dijo, la voz uniforme, profunda, clara, es un honor verla de nuevo. La sala se congeló Mateo. En medio de una frase sobre familia, integridad y deber, se quedó sin aliento. Mi madre dejó caer su vaso de agua. Golpeó la alfombra, como un disparo, amortiguado, pero inconfundible. Mi padre estaba medio levantado, atrapado entre reflejo y negación. El general Vargas no se inmutó. Yo tampoco lentamente me puse de pie. No apresurada, no dramática, solo consciente. Devolví el saludo exactamente como fue dado, ni más, ni menos. El silencio en la sala no era incómodo. Era atónito. No solo por lo que estaba sucediendo, sino por lo que significaba para todo lo que habían creído hasta ahora. Algunas cabezas giraron bruscamente, escuché el crujido involuntario de un programa arrugado. En algún lugar de la segunda fila, un joven teniente murmuró algo y luego volvió a callarse desde el podio. La boca de Mateo todavía estaba ligeramente abierta. Algo parpadeó en su rostro, tal vez reconocimiento, tal vez miedo. Vargas bajó la mano, asintió una vez y continuó hacia el escenario como si nada fuera de lo común hubiera sucedido. Pero la sala no se recuperó tan rápido. Me senté de nuevo. No necesitaba un reflector. Acababa de resetear la gravedad de la habitación. La ceremonia continúan técnicamente, anuncios, condecoraciones, confirmaciones de rango, pero el ritmo estaba roto, como si alguien hubiera arrojado una piedra en agua quieta, y ahora todas las reflexiones se distorsionaban. Cada vez que me movía levemente, sentía miradas, no hostiles, no admiradas, solo recalculando. Carmen miraba fijamente hacia adelante, la columna rígida, la mandíbula firme, sus nudillos blancos sobre el programa, como si quisiera reescribirlo con pura fuerza de voluntad. Roberto no me miraba. Miraba a través de mí, o mejor dicho, a través de la versión de mí que había instalado en su memoria la desertora. La decepción. La desaparecida Mateo intentó recuperar el control mientras terminaba su discurso. El legado no es algo en lo que naces, dijo, la voz tensa, el tono afilado. Es algo que construyes a través de disciplina, integridad y las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. La ironía colgaba en el aire como humo. Luego alguien susurró detrás de mí apenas audible, pero afilado como pedernal. Esa es ella, la comandante fantasma de Operación Daga. Me hiciste quedar como un idiota allá arriba, siseó Mateo cuando me acorraló en la salida. El corredor fuera del salón de recepción estaba en penumbra, solo medio iluminado por cansadas luces de techo. De la sala principal llegaban voces distantes que se desvanecían mientras los invitados se dispersaban. Pero aquí, en este estrecho pasillo de piedra pulida y años de expectativas enterradas, mi hermano parecía al borde de la explosión. No te hice quedar de ninguna manera, dije calmadamente. Tú hablaste. Yo me puse de pie. Su mandíbula se tensó. Deberías habérmelo dicho. Deberías haber dicho algo antes. Me encogí de hombros. Si tu reputación no sobrevive mi silencio, tal vez no sea tan sólida como pensabas. Su respiración se entrecortó, luego se calmó, afilada como un bisturí. No hagas esto. ¿No me tuerzas? Las palabras. Me hiciste quedar como un idiota. Lo hiciste tú solo, dije. No le pedí al general Vargas que me saludara. No le pedí a la sala que se callara. Eso fue gravedad, Mateo, no puesta en escena. Del rabillo del ojo, noté un movimiento. Carmen, nuestra madre, estaba medio oculta en la sombra de una columna, los brazos cruzados, la expresión inescrutable no interrumpió. Por supuesto que no. Nunca había intervenido cuando importaba. Mateo siguió mi mirada. Luego se alejó rápidamente. Se acercó más. Me tomó años construir esta carrera. Servicio impecable, evaluaciones perfectas. Y ahora esto. ¿Crees que simplemente entrar y robar el centro de atención?
¿compensa que desaparecieras? Lo miré, no con ira, sino con claridad. Estás enojado porque construiste tu historia sobre la suposición de que yo me había ido, que no importaba, y ahora te das cuenta de que los cimientos no eran tan estables como pensabas. Sus fosas nasales se ensancharon. Pasé junto a él lentamente, deliberadamente. Toda mi vida me dijeron que no sobresaliera. Si no podía hacerla mejor a su manera, debía permanecer invisible. Así que lo hice. Desaparecí justo ante sus ojos. Y ahora no he hecho nada más que ponerme de pie, y toda la sala se ha tambaleado. Él no me siguió, no respondió Anne, pero Carmen se movió, no hacia mí, solo un paso fuera de la sombra. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos, sin aprobación, sin disculpa, solo reconocimiento. Y eso, extrañamente, fue suficiente por esta noche. Volví hacia las escaleras. Lejos de los pasillos pulidos y la conversación de champán, un joven oficial vino hacia mí en el rellano de la escalera, el teléfono en la oreja, murmurando algo sobre una alerta de datos. Seguí caminando. De vuelta en los cuartos de huéspedes. La habitación olía levemente a limpiador industrial y algo que se había quemado en la alfombra hace años. Arrojé mi blazer sobre la silla, me senté en el borde de la cama estrecha y encendí mi teléfono. Un mensaje esperaba, marcado como prioridad roja, alerta de seguridad. Violación confidencial. Nivel 2, operación antorcha referenciada. Vía terminal de comando. Marca de tiempo a las 6:42 de la tarde. Fuente desconocida. IP rastreable a base militar San Miguel. Miré fijamente la pantalla. La fecha correspondía a hoy. La hora correspondía al momento en que me había puesto de pie. Ninguna coincidencia. Ningún capricho. Alguien estaba tratando de terminar lo que comenzó hace años. Alguien estaba rebuscando en oscuridad clasificada para borrarme definitivamente de la historia. Apreté el teléfono con más fuerza, mi pulso más fuerte que el zumbido en la habitación. Alguien todavía no había terminado de borrarme. Lo llamaron una anomalía del sistema. Pero las anomalías no apuntan a fantasmas específicos. El centro de comando estratégico de la base militar San Miguel no parecía un lugar que tolerara fantasmas. Rejillas LED brillantes bañaban las paredes en azul clínico. Docenas de personas se movían en rutinas sincronizadas. Teclados repiqueteaban. Flujos de datos corrían por pantallas verticales enormes. Un zumbido profundo llenaba la sala, vibrando como un aliento contenido justo antes de romperse. Yo estaba de pie en la parte de atrás, sin uniforme ahora. Mi presencia fue notada pero no bienvenida. La voz del general Vargas cortó la tensión. General Reyes dijo, asintiendo una vez, aprecio que haya venido. No dije nada, solo di un paso adelante. En la mesa de reunión informativa estaban sentados dos hombres en trajes gris oscuro, la clase que obtienes más por autorización que por rango. Inteligencia militar, ojos fríos, lenguaje corporal cerrado. Guíenos a través de las últimas 48 horas, dijo uno. Lo hice. Preciso, sin actitud defensiva. Cuando terminé, el Mayo R se inclinó hacia adelante. La violación de datos vino de un acceso inactivo vinculado a su autorización, conectado con Operación Antorcha. Usted admite haber redactado el núcleo logístico de esa operación. Asentí, sí, y sin embargo, ¿niega haberla filtrado? No niego, dije. Exijo los medios para probarlo. Un golpe de silencio. El más joven rió suavemente, burlonamente. ¿Perdón? Quiero acceso completo a los protocolos operativos de la base San Miguel, servidores inactivos, metadatos de red local y pistas de auditoría de todas las anomalías marcadas en los últimos 90 días. Eso no es procedimiento. Crucé los brazos. No estoy exigiendo procedimiento. Me baso en la sección 17B del Acta de Reserva Estratégica. Todavía estoy listada como oficial de reserva activa en el área de inteligencia especial. Eso me otorga autoridad investigativa temporal en caso de violaciones de seguridad interna. Eso captó su atención. Incluso Vargas parpadeó. A nadie había citado esa cláusula en una década. La mayoría de los oficiales ni siquiera recordaban que existían. Vargas se aclaró la garganta. Ella tiene razón. Los trajes grises intercambiaron una mirada, partes iguales de incredulidad y renuencia. Muy bien, murmuró el Mayo R. Coordinará con ti interna.
pero la supervisión queda con nosotros. Por supuesto, dije. Comencemos de inmediato. Dentro de una hora se formó un equipo operativo temporal, y así el pasado volvió en uniforme en Roberto Reyes. Mi padre fue asignado como consultor para archivos de campaña. El retiro no había cortado completamente su autorización de seguridad, y se conocía los rincones crípticos de registros militares como nadie más a Mateo. Mi hermano fue encargado de supervisar los protocolos internos de personal. Mantuvo la mirada baja, evitando la mía. Como si yo irradiara algo peligroso. Annie Carmen, mi madre, fue listada silenciosamente bajo apoyo forense debido a su antigua formación en medicina de combate y análisis de trauma. No dijo nada durante la reunión informativa, pero ahora me miraba diferente, no más cálida, solo más aguda. En la pantalla parpadeó rojo de nuevo cuando llegaron los primeros registros de datos. Me adelanté a la consola principal, inicié recuperación de metadatos de todo el sistema, instruí, comenzar con rastros de anomalías vinculadas a hardware retirado. Todos los pings fantasma. Quiero registros de acceso, servidores de redundancia encriptada y nodos de almacenamiento en frío. Especialmente todo lo que fue abandonado después de 2017, el equipo de TI vaciló. Señora, los protocolos de 2017 fueron archivados y eliminados. No eliminados, interrumpí. Retirados, tráiganlos. Anusen un shell limpio. Obedecieron. Después de 15 minutos, surgió la primera irregularidad en un ping de un servidor de nodo pre-retirado. Listado como desactivado desde mediados de 2017, no debería haber accedido a nada después de 2019. Pero el rastro era claro, había sido reactivado en secreto, luego llamado con un acceso de anulación. El mío no, al menos algo que llevaba mi nombre. Abrí los registros de acceso. Algo en la secuencia de comandos me resultaba familiar en una carpeta comprimida, fechada la semana pasada, encriptada. No bajo protocolo estándar ahí dentro. Me congelé en el informe. Mi informe de antorcha, solo que nunca lo había presentado digitalmente. Fue escrito a mano, transcrito una vez, luego destruido según protocolo de seguridad. Solo 3 personas habían visto alguna vez el original. Yo, un analista de despliegue de campo de Stuttgart y un joven oficial asignado como testigo de protocolo. Una pura formalidad. Abrí la versión encriptada. Cada párrafo, cada línea, idéntico hasta mis notas al margen en quienquiera que hubiera sacado esto. Tenía acceso a documentos físicos enterrados hace mucho, o era uno de los 3. Reconocí las formulaciones línea por línea. Una vez las había escrito en un búnker de guerra, nunca destinadas a ojos ajenos. En la sintaxis era mía, las abreviaturas, la distancia fría. Reconoces tu propia voz cuando es devuelta con intención maliciosa en el informe. No solo había sido robado, había sido diseccionado, reempacado, algunas líneas tomadas directamente apenas suficiente retorcido para parecer sospechoso, como si alguien hubiera tratado de provocar un escándalo, sin entender con qué peso estaba jugando a mí. Senté sola en la sala de relevo de datos desactivada. Una vez un centro nervioso, ahora un cementerio de servidores olvidados y consolas cubiertas de polvo. El zumbido del generador de emergencia parpadeaba detrás de las paredes, dándole a la sala un pulso como un animal moribundo. En la oscuridad no me molestaba. Había trabajado en peores condiciones. En el técnico de la base que me habían asignado estaba inseguro en la esquina. Señora, ¿está segura de qué quiere buscar aquí? Este sector está fuera de la red de auditoría. Exactamente por eso, dije. ¿Por eso? ¿Es importante? Inicié otro comando de búsqueda. El servidor respondió lentamente. Reacio bajo capas de códigos archivados y protocolos de comando comprimidos. Se abrió una ruta. Un paquete de correo electrónico, reenviado a través de un sistema de relevo enmascarado, originalmente redactado con un identificador no registrado. Lo desencripté. El encabezado me resultaba familiar, demasiado familiar. Era exactamente la formulación de la acusación anónima que había sido publicada hace 3 semanas en un foro marginal. El intento de arruinar mi nombre, solo que esta vez, enterrado en el núcleo de metadatos. La prueba
yacía un segmento hash que coincidía con un borrador que una vez había escrito en Stuttgart. Ese borrador había existido solo en 2 lugares, en mis manos y en el contenedor sellado que lo había triturado al día siguiente. A menos que alguien hubiera hecho una copia, salí de la sala de relevo y fui al antiguo arsenal. El frío afuera tenía dientes, pero me ayudaba a pensar con claridad. Ann Carmen esperaba en el pasillo. No dijo nada, solo me extendió una pequeña caja de cartón. Encontré esto en el ático, dijo, del año en que te fuiste. Lo abrí en un banco del corredor. Dentro había papeles, fotos, un parche de uniforme doblado. Y al fondo, un borrador marcado de una vieja nota operativa que creía perdida desde hace años. No era mi letra en las notas al margen. Era la de Mateo. La tinta estaba desvanecida. Pero el mensaje no, ella piensa que lo sabe todo. Me senté largo rato, dejando que el silencio se espesara. ¿Alguna vez habló sobre Antorcha?, pregunté. Ann Carmen no respondió inmediatamente. Se sentó junto a mí lentamente, deliberadamente, como si sus rodillas no confiaran en ella. Dijo que eras imprudente, que dejabas desorden que otros debían limpiar. Asentí. No es una sorpresa. Ella pasó su dedo sobre una línea del informe. Sus ojos se estrecharon. Este código, murmuró, tocando una secuencia en los metadatos del encabezado. Es una clave específica de la OTAN. Solo la obtienes en sesiones informativas de nivel de seguridad 6 o superior. La miré, y Mateo solo tenía nivel 3 hasta el mes pasado. Nos miramos fijamente. En ese momento, algo cambió en su rostro. Sin shock, sin consternación, al reconocimiento. En ella había visto algo así antes. No esta traición, pero el tipo que arde bajo ceremonias y lazos. De vuelta en el centro de control. Redirigí el rastro de escaneo para la carga de correo electrónico. El remitente original había pasado por varias cuentas pantalla, pero el último login activo era rastreable a una IP interna. No venía de afuera, venía de un dispositivo en el ala de oficiales de la base militar San Miguel. En cuenta utilizada, an admin sub Mateo. Cerré la laptop lentamente. El aire a mi alrededor se volvió más pesado, como si el edificio mismo se inclinara para escuchar. Ann Carmen estaba de pie detrás de mí. Había leído lo suficiente para entender. Esto no es un fallo del sistema, susurró, mirando fijamente la pantalla. Esto no es un error de código. Me miró. Esto es personal. No debías ganar, dijo Mateo. No debías volver. Su voz atravesó el silencio como un fósforo llevado demasiado cerca de hierba seca. Estábamos en el campo detrás de los cuarteles, donde el pasto nunca volvía a crecer del todo después de los ejercicios de invierno. Era pasada la medianoche. El aire frío hasta ser claro, y las estrellas sobre nosotros eran indiferentes. No había planeado seguirlo, pero el peso que llevaba cuando salió de la sala de tareas me dijo que este era el momento. La disolución de la fachada. Ann no me miró cuando habló, simplemente miraba hacia adelante. Las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa como un hombre que retiene un grito. No pensé que aparecerías, continuó. Pensé que el mensaje de mamá te mantendría alejada. Siempre lo hizo, antes. No volví por ella, dije. Ni por ti, asintió, todavía de espaldas a mí. Solo quería enviar algo pequeño. Un fragmento o... Había manipulado un párrafo, reescrito algunas cosas, justo lo suficiente para hacerte ver desordenada. No criminal, solo olvidable. El foro ni siquiera era mainstream. Pensé que se perdería en el ruido de fondo. Ann, pero no lo hizo. ¡No!, dijo. Encendió una mecha que no sabía que existía. Silencio. Luego se volteó lentamente, mirándome por primera vez. No como un hermano, no como un adversario, sino como un hombre desmoronándose. Tienes que entender, susurró. Te fuiste y aún así seguían hablando de ti. Cada feriado, cada ascenso. Pregúntale a Mateo dónde está Sofía ahora. Ella siempre tuvo algo especial. ¿Es todo bien? Y aún no fue suficiente para sacar tu sombra de mi espacio. No respondí. ¿Qué podía decir? Dio un paso más cerca. No sabía que el sistema reaccionaría. No sabía que había una línea de falla todavía enterrada en esos servidores. Solo quería ganar una vez. Estar en un lugar al que nunca volverías. Podrías haber estado de pie junto a mí, dije suavemente. Negó con la cabeza. Así,
No funciona esta familia. Miré hacia abajo, al pasto, a nuestras botas apenas tocando el suelo. Me apuñalaste por la espalda, dije. No con un cuchillo, con palabras, con el tipo que una vez te enseñé a usar. Desde la ventana del piso superior, un suave rosa en Carmen en su silueta, apenas visible detrás de la cortina. No se movió, pero la respiración, contenida apenas audible, la delató a Mateo. No lo notó. Se dejó caer en el borde de un borde de concreto junto al viejo cobertizo. Los hombros encorvados, no llorando, solo vaciándose. Me senté junto a él, no para consolar, solo para estar presente. Un pitido atravesó el silencio. Mi línea segura. Desbloqueé el teléfono. Mensaje en carga segura detectada. 1450 hours tipo de archivo. Clasificación, nivel 4 confidencial. Operación, Daga. Objetivo, nodo encriptado Darknet, Redstream Hub, dispositivo fuente, terminal desactivado a número de serie, ANKK, CRA, SRG 2197 AN. Esta terminal había sido apagada hace 5 años, abrí el rastro del protocolo. Último usuario en Steven, Laurent. El nombre golpeó como un recuerdo que no quería Laurent, el hombre que había tratado de borrarme. Había regresado al último lugar que nadie vigilaba, un búnker muerto, entretejido en una red moribunda. Los mapas técnicos lo llamaban Búnker 6 Bravo Nun, núcleo de concreto reforzado, enterrado detrás del complejo de señales obsoleto de la base San Miguel. Había estado desocupado durante años, solo ocasionalmente revisado para roedores y luego sellado de nuevo como una reliquia, pero Laurent sabía mejor que nadie. En el ejército, nada desaparece realmente. Solo se empuja al archivo de sombras. Entramos a las 3 de la mañana bajo silencio de radio, sin sirenas, sin luces, solo un equipo de 5 con escáneres térmicos y una llave de anulación que programé personalmente a Mateo. Vino. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba ver a dónde llevaba esto. Zona muerta comienza aquí. Dije al equipo, señalando un trozo de terreno detrás de la valla de control. Sin vigilancia en vivo, sin balizas, sin respaldo. Hacemos esto con aliento y pasos. El equipo asintió. Todos habíamos experimentado algo así antes. Solo en otros países abrimos la escotilla exterior en menos de 90 segundos adentro. El aire era metálico, espeso de condensación vieja y lleno del zumbido de máquinas que se aferraban a vida prestada. Luces de emergencia oscuras pulsaban cada 5 metros, revelando paneles oxidados y cables medio aplastados como un esqueleto sin piel. Él nos esperaba. Steven. Laurent estaba sentado en el nicho de comando con las piernas cruzadas en el piso, la espalda recta como un hombre en meditación. La consola principal parpadeaba suavemente junto a él. Las líneas de código se desplazaban con precisión quirúrgica. No se sobresaltó cuando entramos. No corrió. No alcanzó nada. Solo miró hacia arriba y sonrió. Ya era hora, dijo. Le hice una señal al equipo para asegurar la estación. Laurent no puso resistencia cuando las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas. Parecía más viejo, desgastado por años en los bordes de guerras. Había ayudado a planear, pero nunca había estado dentro él mismo. Pero sus ojos eran los mismos, agudos, burlones, calculadores. Me arrodillé frente a él. Usaste a mi hermano. Inclinó la cabeza. Usé lo que tu hermano dejó tirado. Eso es diferente. Construiste una brecha de seguridad reactivando un servidor viejo que debería ser polvo hace tiempo. Sonrió. ¿Sabes qué pasa con los fantasmas, Reyes? Solo son peligrosos cuando la gente olvida que alguna vez fueron reales. ¿No? Parpadeé. Así que elegiste al único hombre todavía lo suficientemente amargado como para ayudarte a borrarme. Se encogió de hombros. Ni siquiera sabía lo que me estaba dando. Solo quería arrojar sombras. Yo entregué el sol. Mis manos se cerraron con más fuerza alrededor del archivo que había sacado de su rastro de carga. Capas de código incrustado.
Un protocolo viral que se había adjuntado al correo falsificado de Mateo Anelegante. Malicioso, la emboscada digital perfecta. Ya me enterraste una vez, dije. Trataste de borrar la operación en Mosul de los registros solo porque te impedí bombardear un corredor civil. Su sonrisa vaciló solo por una fracción de segundo. Me humillaste frente a observadores de la OTAN. Siseo, me hiciste parecer débil. Eras débil, dije, y todavía lo eres, porque no puedes construir nada. Solo puedes destruir lo que ya está en pie. Se recostó contra la pared, cerró los ojos, como si hubiera escuchado este sermón muchas veces. No tengo que ganar. Reyesen, solo tengo que desacreditarte. Sacarte de la sala el tiempo suficiente para que otra persona se siente en la mesa. ¿Eso es? Suficiente. Me levanté. El equipo había asegurado los medios de almacenamiento, extraído todos los registros y protocolos de relevo. La brecha ahora sería contenida, daño hecho, pero no irreversible. De vuelta en la sala de detención de la base San Miguel, me senté frente a él, separada por una lámina de vidrio reforzado. Sus manos descansaban calmadas, sin impresión, sobre la mesa de acero. No vas a deshacerme, dije. No. Otra vez. La única forma en que ganas es si me quedo callada. Me incliné más cerca del micrófono del intercomunicador. Y ya no me quedo callada. Sonrió. No con suficiencia, no derrotado, solo divertido. Tú ganas, dijo casi amablemente. Pero no van a perdonar a tu hermano. Me congelé, continuó, lento, quirúrgico, preciso. El sistema necesita a alguien a quien culpar. Ahora eres demasiado valiosa. Pero él es prescindible. Su nombre ya está en los encabezados del informe. ¿Sabes cómo funciona esto? Sí. Lo sabía. Mi garganta se sintió apretada afuera, detrás del vidrio. Mateo estaba sentado solo en el pasillo de debriefing, la cabeza agachada, los codos apoyados en las rodillas, esperando algo que aún no se había ganado y temía nunca obtener. ¿Firmaré?, dijo Mateo, la voz tensa. Aunque me tome 5 años volver a ascender, la sala de conferencias en el ala de comando de la base militar San Miguel había sido despojada de su pompa habitual, sin banderas, sin letreros ceremoniales con nombres, solo luz blanca, 4 sillas y una larga mesa marcada por demasiadas reuniones. Yo estaba al frente. El resumen del grupo de trabajo detrás de mí en la pantalla. Diapositivas, datos anotados, conclusiones afiladas e incuestionables. Esto no fue una falla de protocolo, dije. Fue una falla de intención, de confianza. Un solo compromiso explotado por un actor hostil desencadenó una cadena que casi destruye una década de servicio silencioso. Vargas asintió lentamente, los brazos cruzados. Apenas había hablado, solo escuchado junto a mí. Mateo se levantó. Su postura ya no era como antes. Los hombros ahora rectos, no de orgullo sino de carga. Puso el documento sobre la mesa y lo empujó hacia adelante. Mis acciones, aunque indirectas, desencadenaron la cadena. Asumo la responsabilidad completa. Renuncio a cualquier ascenso durante los próximos 5 años. Nadie interrumpió, nadie aplaudió. Este silencio, esta contención se sintió como el único tributo honesto que esta sala tenía para ofrecer. A la voz de Carmen sonó a continuación, más suave de lo que la había escuchado jamás. Pensé que el silencio preservaba la paz, dijo. Pensé que permanecer neutral significaba amar a ambos hijos por igual. Pero no fue así. Solo permitió que el más ruidoso llenara la habitación. Sus ojos brillaban, pero no se quebró. Esa sola fue su confesión. Roberto se levantó lentamente, como si su columna vertebral recordara cada año de mando y arrepentimiento. Me miró, no más allá de mí, sino directamente. Pensé que habías desaparecido, pero la verdad es que dejé de buscar. Y un día te pusiste de pie y vi todo lo que me había perdido. Sin disculpa, pero tampoco evasión. Solo una verdad. Colocada abiertamente, dejé que el momento se mantuviera. Luego me volví de nuevo a la pantalla y continué con la última sección del informe. Las medidas correctivas ya están en marcha. Los servidores del sistema antiguo han sido limpiados. 2 nuevas capas de monitoreo de puntos finales están activas. Un equipo conjunto de CyberIntel revisará alertas previamente desestimadas para sesgo sistemático.
Ana hizo una pausa. Esto no volverá a suceder, porque ahora alguien está prestando atención a las partes que solíamos ignorar. Vargas finalmente se adelantó. Gracias, general, dijo lo suficientemente alto para que la sala volviera a enfocarse en él. Nos miró uno por uno. La justicia no significa perfección, dijo. Significa persecución. Ustedes la persiguieron sin quemar la institución. ¿Eso cuenta? Luego se volvió completamente hacia mí, la mandíbula tensa con algo que podría ser admiración. La palabra es suya, general. Asentí brevemente, pero lo sentí más profundo que cualquier ovación de pie que hubiera recibido. No es que hubiera habido muchas cuando la sala se vació. Un oficial en uniforme de gala se me acercó, un sobre en la mano. Órdenes, dijo. En voz baja, lo abrí. Membrete de la oficina del presidente del Estado Mayor Conjunto. Leí el texto. Por la presente se le encarga presidir el Simposio Nacional de Estrategia en la capital. En la sala se difuminó por un momento. Solo el sonido de fondo de botas pisoteando y conversaciones entrecortadas. Miré la última línea: autoridad de decisión completa sobre la agenda en tema, redefinir la integridad en la guerra moderna. Entré por la puerta principal al Ministerio de Defensa. Esta vez con un letrero con nombre que ya me esperaba. Yacía limpio y recto frente a las puertas del Auditorium General de División Sofía Reyes. Presidental Estratégica Latón, sobre negro, sin ceremonia. Solo presencian dentro. El aire contenía un tipo diferente de tensión. No eléctrica, sino expectante, una asamblea de mentes afiladas por décadas de guerra, política y cálculo. Más de 500 oficiales, analistas y observadores extranjeros llenaban las filas en grises apagados y matices de azul. La mayoría demasiado jóvenes para recordar cómo las sombras alguna vez dieron forma al campo de batalla más fuerte que las balas. No llevaba medallas, solo mi uniforme, líneas limpias, sin extras. Cuando subí al escenario, cayó un silencio, no de reverencia, sino de incertidumbre, la reserva que se guarda para historias que solo has escuchado en susurros, pero nunca has creído del todo. Mi voz no tembló. Nunca me han gustado los podios. Comencé, demasiado fácil esconderse detrás de ellos. Una pausa, sin risas, solo escucha. En operación, anulé el protocolo. La inteligencia indicaba presencia enemiga en un sector de aldea. El comando quería un ataque de área. Dije que no, lo dejé ahí. Luego, agregué, había niños. 7 confirmados por firmas de calor satelital y fuentes humanas. En algún lugar de la audiencia, un bolígrafo se congeló a mitad de escritura. Retrasé el ataque. Desviamos, evacuamos civiles primero. Sí, perdimos impulso estratégico, pero salvamos vidas. Algunas cabezas asintieron. No aprobación, comprensión. Después, continué. Fui marcada en silencio. Se inició una revisión. No se necesita más. A veces, una decisión tomada con corazón se toma por un compromiso. Levanté la mirada a través de las filas hacia la distancia. Carmen miraba a través de un acceso remoto. Lo supe sin verlo. Había pedido el enlace. En cada sala desde entonces, dije, he escuchado alguna versión de la misma pregunta. ¿Valió la pena? Escaneé la multitud. No dudé entonces y no dudo hoy. La misión no es ganar a cualquier costo, sino saber qué precios nunca debemos pagar. Una mano se levantó. El director de Estrategias de Acción Integrada de la OTAN, ¿tomaría esa decisión cada vez de nuevo? Sí. Dije sin dudar. En el silencio después no fue rígido. Se movió a través de miradas que se encontraron, asentimientos que se compartieron, pensamientos que se desplazaron. Di un paso atrás. No hablaré más porque esta historia no me pertenece solo a mí. Me volví hacia la primera fila. Teniente Mateo Reyes, dije, como representante de la próxima generación de oficiales estratégicos. Se levantó lentamente, los ojos húmedos, las manos temblando levemente. Caminó al podio como un hombre aliviado, no por confesión, sino por claridad. Crecí creyendo que el honor se otorgaba, dijo Mateo, la voz compuesta a pesar de la tormenta detrás. Pero hoy
Aprendí que se gana, especialmente de tu hermana. La carpeta no tenía título, solo 3 palabras escritas a mano. Avanzar, sobrevivir, enseñar. Ann. Ya estaba en mi escritorio cuando entré a la sala de estrategias experimentales, sin correo electrónico, sin cita programada, solo papel y convicción. Dentro había diagramas dibujados a mano, esquemas de flujo para unidades, mapas de áreas urbanas asimétricas marcados con tinta roja, los bordes desiguales, las esquinas enrolladas. Todo parecía haber sido doblado, llevado, redoblado y sacado de nuevo en 100 sesiones de estrategia nocturnas, sin portada, sin rango, sin encabezado. Pero reconocí la estructura. En cada página seguía un ritmo que solo había visto una vez antes. La forma en que los recursos se equilibraban contra umbrales políticos, la flexibilidad moral incorporada en cada contingencia. Sin absolutos, solo puntos de presión y salidas opcionales. Era mío. O cercan una versión más joven de ello, Mateo entró en silencio. No saludó. No se anunció, simplemente cruzó la habitación y se quedó en el borde de la mesa. No quería enviarlo digitalmente, dijo. No se sentía correcto. Asentí una vez. Ann señaló la segunda página. Esto aquí, donde los equipos de despliegue urbano rotan cada 48 horas. Era de tu análisis de Budapest, ¿verdad? Mis ojos se levantaron. ¿Lo leíste? Se encogió de hombros. Lo estudié, no dije nada. Ann continuó, comencé con tu borrador de la doctrina Quental. Luego vi tu contraanálisis de Chipre. Sé que no era oficial, pero obtuve la versión archivada a través del portal de reserva de la OTAN. Mis dedos se deslizaron sobre el borde superior de la carpeta. Mateo tragó. No quiero copiarte, solo quiero aprender lo que debía haber visto antes. En la tercera página había una oración encerrada en un círculo con tinta roja en el terreno moral. Es el verdadero campo de batalla. Eso era innegablemente mío. Recordé escribirlo en 2003, después de mi primer fracaso diplomático en El Cairo. Entonces las palabras se sintieron demasiado crudas, demasiado idealistas, pero las dejé en el margen de todos modos. Ahora estaban en el centro. Cerré la carpeta, puse mi mano en el frente, pasé la palma lentamente sobre ella, como sellando algo. Luego tomé un marcador negro. En trazos claros y conscientes, escribían aprobado. Avanzar. Mateo exhaló, como si hubiera estado conteniendo algo desde que dejó la carpeta. Eso era todo lo que necesitaba, dijo, apenas más alto que un susurro en la mesa en la esquina. Mi teléfono vibró. Una vez, una carta sin escritura digital. La letra de Carmen Ann, ordenada, anticuada. La abrí con cuidado. Solía tener miedo de que la luz te borrara, decía. Pero resulta que nunca huiste de la luz. Eras tú quien la llevaba, solo que no podía verla a través de la niebla que llamé protección. Doblé la carta, no dije nada. Mateo ahora estaba junto a la ventana, mirando los campos de entrenamiento. Un grupo de jóvenes oficiales corría ejercicios por el patio, demasiado lejos para escucharlos, pero reconocí el ritmo de coordinación, el subir y bajar de botas, que aún no sabían lo que era tomar una decisión equivocada y vivir con ella. No me miró cuando dijo Ann. El modelo no es perfecto. Ann, lo sé. Tomé la carpeta de nuevo. No es perfecto. Estuve de acuerdo, pero está malditamente cerca. Esta vez, yo puse la mesa. Dije, yo elegí el lugar. Y sí, lo conservo. El comedor apenas había cambiado en 20 años. Todavía la misma mesa de roble oscuro con la pata torcida, el mismo papel tapiz descolorido cuyas esquinas se despegaban. La ventana todavía miraba hacia la hilera de árboles del este, como si tuviera que probarse algo a sí misma, pero, esta vez, los cubiertos eran míos. 6 sillas. Platos, incluso cubiertos, sin tarjetas con nombres, pero todos sabían dónde sentarse. Anne, y por primera vez me senté en la cabecera, no en la esquina, no cerca de la cocina, no en el área de exceso. En la cabecera. La lasaña era simple, pasta comprada, salsa casera, demasiado ajo. No quería impresionar. Quería que fuera mía. Carmen llegó primero, en silencio, con un tazón de ensalada ya aderezada. Roberto la siguió, más lento de lo que lo recordaba, con una camisa que antes solo salía del armario para cortes marciales o bodas.
A Mateo llegó último, sin uniforme, sin disculpa, solo un six-pack de cerveza sin alcohol y un encogimiento de hombros, que decía lo estoy intentando. Comimos principalmente en un silencio que no dolía. Respiraban a mitad de la comida. Roberto se aclaró la garganta 2 veces. Luego miró su plato. Creo, dijo en voz baja, que esta es la primera vez que como algo que cocinaste. Levanté una ceja. Solías decir que quemaría hasta los cereales. Rió brevemente. Tal vez me lo merecí. La voz de Carmen vino después. Suave, insegura. ¿Insegura? Solía pensar que esas tarjetas postales que enviabas cuando no te respondíamos, pensé que eran disculpas. Tu forma de decir que lamentabas haberte ido. Dejé el tenedor. No eran disculpas, dije. Eran recordatorios de que todavía existía. Nadie habló, pero nadie desvió la mirada. No. El silencio que siguió no dolió. Simplemente se asentó como polvo en la luz del sol. No peligroso. Solo honesto. Después de que los platos fueron retirados, me levanté. Fui al viejo librero que todavía estaba lleno de manuales obsoletos, marcos agrietados y una foto medio desvanecida de un asado del Día de la Independencia de hace mucho tiempo. Saqué la foto, la misma que habían recortado entonces, mi cuerpo cortado en el hombro para que cupiera en el marco. Esa había sido su explicación. La sostuve por un momento. Luego regresé y la puse sobre la mesa. No quiero que reemplacen esto, dije, solo que hagamos una nueva. Miraron hacia arriba. Esta vez, agregué, todos están en la imagen. Carmen asintió lentamente. Roberto se levantó sin vacilar. Fue a la alacena, abrió un cajón que no había tocado en años y sacó la vieja cámara Canon por la que había luchado tanto de niña. La levantó, se aclaró la garganta. Familia Reyes, dijo firmemente. Formación completa. Fuerza completa. Tenía 23 años, la voz todavía insegura por el nerviosismo. Señora, en la guerra, ¿qué es lo más difícil? El aula todavía olía débilmente a cera industrial, para pisos y viejos manuales militares. Un zumbido suave de tubos fluorescentes vibraba sobre nuestras cabezas. Ruido de fondo, como siempre lo llamaban, respuesta estratégica no tradicional en zonas asimétricas. Los estudiantes simplemente lo llamaban el curso de guerra gris. Lo enseñaba una vez al mes voluntariamente. La mitad de ellos ni siquiera tomaban notas. Los que se quedaban lo hacían porque algo en la forma en que me paraba en el pizarrón les hacía sentir que las respuestas no eran solo teóricas. Hoy había terminado la clase temprano. Una cita de una operación todavía estaba en la proyección detrás de mí. Veces liderar significa ser el único en la sala que sabe que no estás ganando. Y aún así, quedarte a la pregunta del cadete llegó justo cuando estaba juntando mis papeles. ¿Qué es lo más difícil?, preguntó de nuevo, esta vez más bajo. En la guerra, quiero decir. Dejé el bolígrafo. La sala se quedó en silencio. Incluso los que normalmente revisaban sus teléfonos o miraban la pared de repente prestaban atención. Lo miré a los ojos. No es apretar el gatillo, dije. No es ver un plan colapsar cuando lo esperas. Hice una pausa. Es sobrevivir. Continué, pero no convertirte en piedra. Algunos bolígrafos se movieron sobre el papel, pero nadie comenzó a escribir. Verán cosas, dije. Perderán personas. Y si no tienen cuidado, cincelarán ese dolor en armadura y olvidarán cómo era sentir algo más. Se convencerán de que la insensibilidad es fuerza. Caminé lentamente de un lado a otro. La verdadera fuerza no es cerrarse, es permanecer abierto. Saber que tus heridas no son armas, sino señales. Te recuerdan que debes proteger. ¿Por quién debes luchar? El cadete parpadeó rápidamente. Asintió. Vi cómo se filtraba la lección por la que no había venido en clase terminada. Uno por uno, salieron. Todos excepto uno. Mateo se quedó. No habló. Simplemente fue al frente. Puso algo sobre la mesa, una pequeña caja blanca, sin lazo, solo glaseado asomándose por los bordes de la tapa. La abrían pastel de cumpleaños. Una rebanada glaseada a mano, desordenada, torcida, pero al centro en glaseado azul, 3 palabras cuidadosas: An general, An mana, An maestra. No dije nada. No tenía que hacerlo. Mateo
Asintió en silencio y se volvió para irse. Miré la caja. Me recosté y sonreí. No porque fuera feliz, sino porque finalmente estaba en paz para personas como yo. No hay desfiles, solo el conocimiento silencioso. Estuve ahí. Conté en el café se había enfriado. La luz del sol se arrastraba por el piso de madera de mi pequeño apartamento en la capital, que ahora llamaba hogar. Segundo piso. Sin letrero con nombre, solo un número de latón desgastado sobre el timbre pegajoso. En el escritorio miraba hacia el este. La luz de la mañana caía a través de las persianas, proyectando largas sombras sobre un bloc de notas lleno de mi letra. Notas de simulación. Nada urgente. En la esquina del escritorio había un sobre. Todavía sellado, delgado, sibilán. Lo levanté, rasgué la solapa sin pensar. Dentro, una página recortada de la revista militar, doblada una vez encabezado en fuente serif negra en el cambio silencioso en la estrategia, asimétrica en la primera línea decía: un marco radical, largamente desestimado como cálculo emocional. Ahora da forma a la próxima generación de oficiales estratégicos. Gracias a las lecciones de la campaña, Dagan leí más. Sin nombre de autor, sin foto, solo una nota al margen. Medio ocultan concepto atribuido a la general de división retirada San Reyes San Doctrina Postedad 2025. Doblé la página. La puse en el estante. No para exhibirla, solo para que no se arrugaran. Sin marco, sin ceremonia afuera, la vida continuaba. Desde mi ventana podía ver el borde del campo de entrenamiento de la base San Miguel, cadetes, en ejercicios, demasiado jóvenes para haber visto las cosas que enterramos en archivos clasificados. Había uno tropezar, reír, levantarse de nuevo. No sonreí de orgullo, sino porque podía servir café fresco, sin azúcar. Me senté junto a la ventana, las piernas dobladas debajo de mí. Como cuando era niña, ningún otro sonido excepto la ciudad detrás. Autobuses exhalando en las paradas. Alguien tocando jazz en un balcón. El suave murmullo de un mundo que sigue girando. No necesitaba más. Las medallas estaban en algún lugar de un cajón. Los archivos asegurados en el archivo. El dolor se había suavizado. No había desaparecido, pero se había silenciado. No hablé con nadie en particular cuando dije en voz alta: la justicia no siempre viene con un martillo de juez. Tomé un sorbo. Sentí el calor bajar. A veces. Continué más bajo. Es salir de la sombra sin permiso. Dejé la taza medio llena. Me recogí el cabello y salí al sol. Epíloga una vez fue recortada de cada foto. Su nombre un susurro, enterrado bajo el silencio de su familia. Pero cuando la verdad se puso de pie en una sala construida para borrarla, incluso las sombras tuvieron que ceder. La justicia no rugió. Vino en determinación silenciosa, forjada a través de años de ser borrada, y un solo paso inquebrantable hacia adelante, como el acorde final de una melodía largamente olvidada. Puede llegar tarde, pero una vez escuchada, resuena para siempre. Ansí, esta historia te conmovió. Dale me gusta, comparte, suscríbete y deja un comentario con uno. Si te sentiste vista, porque algunas batallas no se pelean con armas, se pelean con presencia. Sofía Reyes finalmente estaba presente para quedarse.